Hola, profe. Buenos días. En unos 2 minuticos empezamos. Listo, vamos a darle tiempo a los compañeros para que se conecten. Igual vamos adelantando y mientras ellos se van conectando, pues igual los vamos admitiendo aquí a la reunión. ¿Listo? Profe, pues, ¿sí me escucha a mí? Sí, perfecto. Bueno. Aquí me tocó robarle internet a la vecina porque no tengo en mi casa. Reconocidos. En la empresa. ¿Cómo estás? Bien, mi vida. ¿Usted cómo han estado? ¿Cómo estás? Profe, la alumna Juliana no puede conectarse porque no tiene datos. Igual yo lo voy a dejar grabado en YouTube. Incluso compartan con los estudiantes. Listo, yo creo que ya podemos ir empezando. Entonces, sí, por favor, voy a montarlos a todos para ir explicándoles la lección de esta semana y al final ya podemos hablar sobre qué dudas tienen, cómo podemos adelantar. ¿Listo? Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Estoy muy contenta con este grupo porque los he visto muy dinámicos, cumpliendo con las actividades, con las tareas que pues les hemos dejado durante la semana. Pues hace días no teníamos contacto, pero pues ya gracias a Dios pues ya pasaron ciertas situaciones y podemos establecer nuevamente contacto. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar en qué consiste la lección de esta semana. Allí en la plataforma les adjunté la guía donde les describo una a una las actividades que tenemos para la semana, la tarea, el foro y finalmente lo primordial que es la lección o el contenido. ¿Listo? Entonces voy a compartirles por acá pantalla para que hablemos acerca de la guía que tenemos esta semana. ¿Listo? Entonces, básicamente, la guía de esta semana se denomina el manejo de la voz al hablar en público. En esta lección abordaremos el manejo consciente de la voz, que permitirá conectar con el público. Son varios los elementos para tener en cuenta, como el volumen, el tono, la vocalización y la respiración. Son solo algunos de ellos, por no mencionar más. Con la voz les damos interpretación a los textos que estamos leyendo o el mensaje que estamos dando. Al subir el volumen en frases o en palabras determinadas, se logra un efecto de captar la atención de la audiencia. Por ello, los invito pues a leer un capítulo del libro Técnicas Básicas para Hablar en Público. Este capítulo se denomina Los recursos paraverbales de lo vocal. Es un libro de la Escuela Francisco Largo Caballero de Andalucía y allí son como 2 o 3 páginas y en las cuales se presentan algunos conceptos y podemos revisar algunos ejercicios prácticos que nos aconsejan para que mejoremos nuestra voz al hablar en público. ¿Listo? También hemos habilitado el foro y el foro se denomina ¿Creen que el manejo de la voz es fundamental para hablar en público? Pues a partir de la lectura del contenido de la lección, quiero que iniciemos un debate sobre el impacto de la voz al hablar en público y que presentemos ejemplos de personajes famosos, por decir así. ¿Listo? Entonces, ejemplo, en el caso de la velocidad de la voz, un personaje público que puede ser un referente es el padre Alberto Linero, quien a pesar de ser costeño y habla un poco rápido, él sabe definir la velocidad, sabe hacer las pausas para que se haga entender ante su público. Otro ejemplo es el tono, por ejemplo, de
Paola Turbay. El tono es como el sello característico que tiene cada persona de su voz. Cada persona tiene una voz única. Entonces, en el caso de Paola Turbay, pues es una voz a quien le han criticado mucho porque dicen que tiene una voz chillona, que tiene una voz poco agradable, pero pues a pesar de ello, de que la han criticado, ella ha logrado tener éxito en el mundo del entretenimiento. Es muy importante que sepamos que no necesitamos tener voz bonita para ser exitosos a la hora de hablar en público o a la hora de desempeñarnos pues con nuestra voz. Y quiero también resaltarles la importancia de participar en los foros, ya que este es un espacio en el que podemos aprender colaborativamente, es decir, el docente de los estudiantes entre los estudiantes, en fin, todos podemos aprender de todos. No se conformen solamente con dar una opinión y ya participé, no. Tratemos de participar, de generar un debate, de opinarle a los compañeros, de opinarle a la docente, en fin, todo eso con argumentos y, por supuesto, con mucho respeto. ¿Listo? La tarea. La tarea de esta semana consistirá en la interpretación de un texto. Ustedes van a leer los contenidos muy juiciosamente y con base en esto, pues van a elegir un texto, el que ustedes quieran, de 2 párrafos. Lo pueden elegir de un cuento, de una noticia, una fracción de un libro, 2 párrafos. Van a elegir este texto. Y luego van a leer este texto, lo van a interiorizar, lo van a interpretar, van a hacer las pausas requeridas y lo van a ensayar una y otra vez. Entonces traten de hacer como los ejercicios que se sugieren en el libro para que pues ustedes como que le den la interpretación a ese texto. Entonces, acuérdense que las palabras, hay unas palabras en las que debemos hacer énfasis, que tenemos que interpretarlas, entonces lo van a interpretar de la mejor manera. Luego, cuando ya lo hayan ensayado una y otra vez, lo graban como una nota de voz, con la interpretación, el volumen y el tono correctos. Pero cuando empiecen a grabarlo, lo primero que tienen que hacer es, mi nombre es Lina Isabel Barraza, este curso es expresión oral, bueno, y todo eso. Entonces, y después sí, graban el texto, ¿listo? Entonces, con esa interpretación que les voy a aconsejar allí. En caso de no poder enviar el audio por este medio, o sea, por la plataforma Q10, por el espacio de la tarea, hacerlo a través de mi correo electrónico, que allí se los adjunto, ¿listo? Esta información es la guía que la tenemos en la parte de anuncios de nuestra plataforma del Q10, ¿listo? Entonces vamos a hablar de la lección. La lección, el manejo de la voz al hablar en público. Vamos a abrirla. Tampoco demorada la plataforma. ¿Listo? Ahí ustedes tienen esos contenidos. El manejo de la voz. Es muy importante que estén ingresando permanentemente a la plataforma, participar de los foros, a leer los contenidos y todo eso. Entonces, el manejo de la voz al hablar en público. Vamos a describir uno a uno los elementos fundamentales de nuestra voz. El volumen. El volumen debe ser un poco mayor que el volumen normal utilizado en una conversación. Cuando estamos hablando en público no podemos tratar de hablar así como pasito, como con un bajo volumen, porque obviamente pues estamos desviando la atención o no nos van a escuchar nuestros interlocutores. Sin embargo, no se debe gritar y mucho menos cuando tenemos el apoyo de un micrófono. Es decir, tenemos que hablar un poquito más alto, pero no podemos como hacerlo gritando, porque esto pues es de mala educación y así le estamos dando a entender a nuestro público que pues que estamos enojados, de mal genio, como que no tenemos empatía, ¿listo? Para asegurar de que nos escuchen claramente, debemos entonces subir el volumen sin exagerar. Y todo esto dependiendo del número de personas que conforman el público. No es lo mismo cuando yo le estoy hablando a un público de 10 personas o cuando me estoy dirigiendo a un público de 50 personas. Generalmente cuando es un espacio pequeño de 10 personas, yo no tengo ayudas como el micrófono, como los parlantes, pero cuando es un espacio amplio y que tengo muchas personas en mi auditorio, entonces pues apelamos a los micrófonos y al parlante, al sonido, y allí tenemos que moderar nuestra voz porque ya sabemos pues obviamente que el micrófono y los parlantes hacen que se escuche un poquito más. Entonces no podemos gritar, tenemos que saber usar el micrófono, no pegárnoslo aquí a la boca y nada de esto, ¿listo? Entonces, saber utilizar esas herramientas. El tono.
El tono es básicamente definido como la cualidad de la voz de una persona, lo que les decía ahora de Paola Turbay. Unas personas pueden tener una voz aguda, una voz grave, o como lo que decimos en el argot popular, una voz chillona, un vozarrón, bueno, en fin, tantas maneras que hay para describir las voces de las personas. Entonces, estas cualidades están compuestas por el tono y las características del volumen, la forma en la que se envían las palabras y la manera en la cual uno habla también conforman el tono. Entonces hay que tener muy en cuenta nuestro tono, tenemos que conocer nuestra voz, entonces para hacer una presentación mucho más adecuada. El tono tiene un papel muy importante en la comunicación, es muy útil para expresar emociones u opiniones. Las palabras cortantes de volumen alto y ásperas pueden demostrar enojo. Entonces hay unas palabras que las vamos a decir con más énfasis porque son palabras con las que requerimos que nuestra audiencia se conecte, porque son palabras centrales, hacen parte de nuestra idea central. La velocidad con la que hablamos. Aquí en Colombia, pues ustedes podrán observar que, por ejemplo, las personas de la costa atlántica hablan muy rápido, muy rápido. Yo les colocaba pues como referente al Padre Linero. Entonces las personas de la costa atlántica hablan muy rápido y muchas veces no les entendemos pues porque hablan demasiado rápido. Ellos se entienden entre ellos, pero si van a hablarle a otro público que no es de esa región, pues uno no les entiende porque no está acostumbrado uno a hablar muy rápido. No es necesario uno hablar corriendo, como hablan los costeños, pero tampoco hay que hablar así como tan despacio, como lento tampoco, porque eso nos hace le hace a nuestro público que nosotros tengamos pereza, le proyectamos algo muy distinto de lo que queremos comunicar. Entonces, ni tan rápido ni tan despacio tenemos que hablar, tenemos que encontrar una velocidad adecuada a través de la cual pues podamos expresar de la mejor manera nuestros mensajes, ¿listo? Entonces hay que hacer uso de las pausas, o sea, usted no es necesario de que usted se aprenda un recital o que usted en un momentico diga todo lo que iba a decir como en 20 minutos, en 5 minutos va a decir lo que dice en 20 minutos, no, hay que hacer pausas, hay que interactuar con el público, hay que tener tiempo para respirar, para tomar un poquito de agua, bueno, en fin, listo, entonces ya saben, la velocidad es muy importante. Entonces, habla con claridad. Quizás el factor más importante acerca de tu voz es la claridad con la que pronuncias las palabras. Todos los puntos anteriores no tendrían sentido si tus palabras no son captadas con claridad. Verdaderamente es muy molesto estar frente a un orador que no se le entiende lo que dice, ya sea porque tiene una mala pronunciación o habla demasiado rápido o entre los dientes. Si tienes problemas con este aspecto, necesitarás trabajar con tu dicción y también con la respiración, que hay palabras en las cuales son difíciles de pronunciar, las tenemos que tratar de cambiar. Bueno, la dicción es la manera como nosotros pronunciamos las palabras. Hay personas, por lo menos a mí se me dificulta mucho decir palabras como institución. Tengo que repetirla 1000 veces. Siempre cuando yo estaba pues trabajando, presentando las noticias, esa palabra institucionalidad, institución, esa INS, siempre trataba como de tragármela, no sabía pues pronunciarla bien. Entonces, si nosotros tenemos palabras que sabemos que son de difícil pronunciación, uno, pues eliminémoslas, busquemos sinónimos que sean más fáciles de pronunciar. O dos, ensayémosla una y otra vez, una y otra vez. Nos puede pasar también cuando tenemos palabras que son en otros idiomas. Si nosotros no sabemos inglés, no sabemos francés, no sabemos alemán, pues entonces no incluyamos palabras que tienen que ver con esos idiomas, porque lo que vamos a hacer es quedar en ridículo, vamos a quedar muy mal. Si hay esas palabras, no es obligatorio decirlas. Si usted la tiene ahí en la presentación, pues entonces diga, allí en esta, digamos, se refiere a una universidad, en esta reconocida universidad de Inglaterra, por decirlo así. Busquemos como la forma de no tener que nosotros, pues, hablar de lo que no sabemos pronunciar, ¿listo? Muy importante, y esto le pasa mucho a los locutores de radio, no impostar la voz. Impostar la voz es tratar de cambiar la voz nuestra para parecernos, digamos, más rudos o parecer más tiernos, para dar una impresión distinta a la que nosotros tenemos. Entonces, impostar la voz es imitar la voz de alguien o cambiar nuestra voz totalmente. No, porque esto nos demuestra que no tenemos, pues,
conocimiento o que no somos una persona auténtica, porque si tenemos que apelar o recurrir a cambiar totalmente nuestra voz, pues entonces estamos dando un mensaje erróneo a nuestra audiencia. ¿Listo? Entonces yo ahí les compartía el texto del libro para hablar en público. Aquí lo tenemos. Solamente tienen que leerse el pedacito que está desde la página 8 o desde la página 6 que se denomina los recursos paraverbales, lo vocal, ¿listo? Entonces allí habla de la claridad con la que expresamos nuestros mensajes, la intensidad, la flexibilidad que tiene que ver con la velocidad, las pausas, el ritmo, el tono. Bueno, mucho cuidado cuando empezamos a hablar así, con lo del ritmo tiene que ver que es hablar armoniosamente, pero no tenemos que hablar cantado. Cuando hablamos cantadito también al público le molesta esto, ¿listo? El énfasis es la fuerza de expresión con la que se quiere realzar la importancia de lo que se dice. Por lo menos ustedes pueden observar cuando los presentadores de noticias, vamos a hablar un paralelo de los presentadores de noticias, es muy diferente el énfasis que le da el presentador de noticias generales al que le da el presentador de noticias deportivas a la presentadora o presentador de noticias de farándula. El énfasis es totalmente distinto. Cuando un presentador de noticias generales por lo menos está comunicando una noticia sobre un atentado en cierta parte del país, entonces el énfasis que le da es como de tristeza, como de rechazo. Cuando un presentador de deportes está comunicando que la selección Colombia le ganó a Argentina, por decir así, entonces el énfasis que le da es de alegría, de emoción, de rapidez, como leen así como con entusiasmo. Cuando estamos viendo un presentador de farándula, presentadora de farándula comunicando que se casaron dos famosos, pues le dan un énfasis como romántico. Cuando están hablando, pues le dan un énfasis como que tiene que ver pues con el amor. Entonces hay palabras en las que tenemos que hacer un énfasis porque son las palabras que le dan fuerza a la oración o a lo que estamos leyendo. Entonces ya saben, pues cuando no podemos comunicar una triste noticia de manera alegre, ¿me entienden? Entonces tenemos que comunicar nuestras palabras, nuestros gestos comunican. Entonces tenemos que recurrir a esa interpretación, que es lo que yo quiero que hagamos con el ejercicio que tenemos de tarea, ¿listo? Entonces ahí nos hablan de la coherencia. Yo les hablaba hace algunas clases de la sencillez, es decir, no tenemos que usar palabras rebuscadas o tecnicismos. Generalmente tenemos que emplear palabras sencillas. Naturalidad, lo que yo les decía, un orador será natural cuando se sirve de su propio vocabulario o de su habitual modo expresivo. Hablar naturalmente es procurar que las palabras y las frases sean apropiadas para cada ocasión. Entonces hay que ser muy naturales. Ojo, no podemos impostar nuestra voz, ni podemos tampoco pretender hablar con un vocabulario pues como muy rebuscado, ¿listo? La modulación es básicamente pues no tragarnos las sílabas, hablar de la mejor manera. Yo les decía, aquí pues en Colombia hay muchas regiones, entonces cada uno tiene sus formas de modular y de tragarse las palabras, especialmente los de la costa atlántica, pero también lo vemos en otras regiones del país, ¿listo? La dicción es el pronunciamiento correcto de las palabras. La inflexión es el cambio de tono durante la emisión del sonido. Bueno, entonces aquí también en el libro hay unos ejercicios prácticos de respiración antes para trabajar la voz. Entonces, uno de los ejercicios es pues el tema de la respiración. Aquí también nos piden la vocalización, el tema de leer nuestro discurso previamente frente a un espejo y colocarnos un bolígrafo en los labios nos permite también mejorar nuestra dicción, ¿listo? Los trabalenguas también son muy útiles. Aquí hay pues ejercicios para el volumen, para el tono, en fin. Entonces, y aquí pues están algunos ejemplos básicos. Entonces, pues esta es como a grosso modo la clase que tenemos o la lección que tenemos. Vamos a mirar nuestro foro. Y el foro es: ¿creen que el manejo de la voz es fundamental para hablar en público?
Entonces yo aquí les colocaba, como les decía ahorita que les leía la guía, pues la idea es que ustedes nos empiecen a generar pues, una especie de debate, de opinión, y hablemos, coloquemos ejemplos de personalidades de, puede ser pues de la farándula, de televisión, como sea. Yo les ponía el ejemplo del padre Linero, que es un muy buen orador a pesar de ser costeño, que no quiere decir que los costeños no sean buenos oradores, ¿no? Sino que los costeños hablan muy rápido, entonces a veces no les entendemos. También colocaba el ejemplo de Paula Turbay. Tenemos que quitarnos esos estigmas de que solamente las personas que tienen una voz bonita o una voz gruesa o una voz cálida son las que son exitosas a la hora pues de hacer alguna presentación en público. No, señor, todos pueden hacerlo de la mejor manera, independientemente de si es una voz armoniosa o si es una voz que, digamos, no tiene tanta melodía. Entonces, tenemos que quitarnos como esos estigmas. Allí la invitación es para que participen de este foro, ¿listo? Entonces, finalmente la tarea, pues yo sé que todos tenemos un celular, tenemos WhatsApp y todo, entonces creo que esta tarea se les va a facilitar mucho con el tema pues de las herramientas que se requieren. Interpretación de un texto. Entonces, realizaré los ejercicios de la voz planteados en el libro Técnicas para hablar en público. Ya saben, colocarse el lapicero, ahí pues hay varios ejercicios que me parecen muy útiles. Elegir un texto de 2 párrafos. Puede ser una noticia, una fracción de un cuento, una fracción de un libro, lo que ustedes quieran, pero tienen que ser 2 párrafos. Leer el texto una y otra vez, interiorizarlo, interpretarlo, hacer las pausas requeridas y hacerlo una y otra vez. Luego, la idea es que, pues no sé si en WhatsApp o si algunos tienen grabadora dentro de su celular, lo pueden hacer, se graban ese texto, lo graban, ya saben, con la interpretación, volumen y tonos correctos, y pues lo marcan que yo soy Lina Isabel Barraza, estudiante de tal y tal carrera. Y me lo envían a través de este medio, el espacio de la tarea, y si de pronto por aquí no lo pueden enviar, pues allí les coloqué mi correo electrónico. La importancia de esta tarea, pues uno es para que aprendamos y apliquemos el conocimiento y empecemos pues a demostrar de que efectivamente estamos aprendiendo lo que estamos viendo en estas clases. Y pues finalmente quiero también pues comunicarles que esta tarea tiene pues, la calificaré bajo el parámetro de evaluación de aplicación del conocimiento. Entrega un producto, aplicación del conocimiento, así que ya saben, tiene calificación esta tarea, creo que el foro sí no tiene calificación, pero más sin embargo es muy importante participar. Entonces, pues nuestro propósito es que cada vez que desarrollemos esta clase, pues aprendamos un poquito más, y cuando nos volvamos a ver, pues podamos llevar a la práctica todos esos conocimientos adquiridos, podamos llevarlo a la práctica. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud o todo está claro? Sí, profesora, claro. Bueno, Quiero hacer una pregunta. El video de la vez pasada, ¿usted todavía no lo ha calificado? sí, es también es calificable. Yo vi que ustedes son muy juiciosos y creo que casi todos me lo enviaron. Ya estoy en estos momentos como revisándolos y pues estoy muy pendiente de las calificaciones porque pues ya esta semana les actualizo las calificaciones de todas las actividades que hemos tenido. ¿Listo? Listo, profe. Ah, bueno, entonces muchísimas gracias. Voy a guardar este video, lo voy a subir en YouTube y se lo voy a enviar para que lo comparta con los compañeros que no pudieron asistir, porque sé que son bastantes, ¿no? Sí, hoy Sí. conté 6 nomás. Son como 7. Somos 6. Y ustedes son bastantes, son como 20, 24. Bueno, que tengan un muy buen día y estaremos allí en contacto. Cualquier duda a través de la plataforma o a través del monitor. Bueno, profe, gracias, que esté muy bien. Buenas tardes, que estén muy bien. Gracias, profe. Bueno, gracias. Feliz día. Bueno.
Mm.